borrador, filtraciones, termómetro, haya sido lo que haya sido, estas 9 iniciativas de reforma, estos textos, pues incendiaron las alarmas, las alertas de lo que podría ser una regresión en la forma de procurar justicia en nuestro país. Ese análisis, los derechos humanos, el Poder Judicial, hoy en A Fondo. A Fondo, con Marta Reyes. Muy bienvenidos sean ustedes a Fondo, este programa en donde debatimos, analizamos, deshebramos la información para que a todos nos quede claro y todos estemos involucrados en los cambios que se ejecutan en este país. Y justamente hoy sobre la mesa este tema de la iniciativa o las iniciativas de reforma al sistema de justicia penal en nuestro país. Y como siempre, deshebramos este programa en 4 bloques. El primero, muerte del sistema penal acusatorio. ¿Qué significa lo que se está planteando en contraste con lo que ya existe? Segundo bloque, reformas violatorias de los derechos humanos, arraigo, confesiones obtenidas bajo tortura, filtraciones y escuchas telefónicas, pruebas válidas en estas propuestas. Tercer bloque, se debilita el Poder Judicial. Sería el Senado un órgano superior o un órgano por encima del Poder Judicial, entre otras cosas que se plantean en estas iniciativas. Y cuarto, habrá regresión en la Procuración de Justicia. Hoy, le repito, este es el tema en A Fondo. Y como todos los programas, pues les agradezco mucho a nuestros invitados que lo hagan posible y que nos faciliten el entendimiento de los temas con sus análisis. Comienzo presentando a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, bienvenida. Marta, muchas gracias por la invitación. Estefanía, Arturo, me da mucho gusto compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias. Estefanía Medina, abogado y cofundadora de Tojil. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Arturo Cosío Zazueta, abogado, penalista y catedrático, también bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Oigan, si les parece, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es, para ustedes, ¿qué fue lo que pasó ese miércoles 15 de enero en que se había, incluso 2 días antes, anunciado que se presentaría ahí con la Jucopo estas 9 iniciativas de reforma y que ahora sí que a la mera hora dije mejor no y me retiré? ¿Qué pasó para ti, María Elena? Mira, fue desconcertante ver ahí al licenciado Hertz Manero, al consejero jurídico del presidente y a la secretaria de Gobernación, que al final, en lugar de presentar una iniciativa, se fueron a tomar un vaso de agua. Yo creo que pasaron 2 cosas. Una, al interior de la 4T hay visiones completamente diferentes de lo que debe ser México. Entonces yo creo que ahí encendió una grave alarma esta reforma y seguramente el consejero jurídico recibió muchísimos mensajes. Y 2, yo creo que también del Poder Judicial, ¿no? Porque saltarte a un poder y querer legislar desde otro lado y no ver qué es lo que quiere el Poder Judicial, ¿no? Me parece que esos fueron los 2 temas que hicieron que dijeran, vamos a pararla. Pero yo sí creo que estos borradores eran los primeros borradores que pretendía Hertz Manero poner en la mesa a los legisladores. O sea, lo que había ahí sí es lo que se pretendía o se pretende que existe en el país. Arturo Cosío Zazueta, ¿coincides con este tema de que hay diferencias al interior del gobierno en el tema de la Procuración de Justicia, que fue lo que frenó la presentación, o para su punto de vista, qué pasó? Creo que sí. De entrada, recordemos que el año pasado tuvimos una presentación a medios en el que estuvieron ministros de la Suprema Corte, el fiscal general de la República, diputados y senadores anunciando junto con el consejero jurídico del Ejecutivo que venía una reforma integral al sistema de justicia. Aparentemente todo iba a ser por consenso, todo iba a ser muy estructurado y eso es lo que nos prometieron para principios de este año. Curiosamente, viene principios de año, anuncian que va a presentarse porque se anunció que se presentaba, precisamente por eso se reunieron la secretaria de Gobernación, el consejero Scherer. No creo que para anunciar y Alejandro que se proponía, ¿verdad? No, porque para decir se filtró algo que no reconocemos, no se adelanten, hasta que no haya una iniciativa no cuenta. No, creo que evidentemente el simple hecho de hablar de una filtración, como comentábamos antes de empezar el programa, implica que si se filtra es porque eran los documentos sobre los que están trabajando, vamos a decirlo. A lo mejor todavía no tan definidos, ¿no? ¿Filtración intencional? Puede ser intencional para ir calibrando a ver las reacciones, porque además son 9 documentos. Estamos hablando del proyecto de Código Nacional, de Código Penal, Ley Nacional de Ejecución, Ley de Justicia para Adolescentes. O sea, en realidad es un paquete legislativo
muy serio, como para que fuera lo que decía Estefanía, como para que fuera algún ocioso que se hubiera puesto a inventar algo y vamos a mandarlo como de broma, ¿no? ¿Cómo leíste, Estefanía, este anuncio de que se posponía la presentación y si coincides con el resto de los panelistas? Sí, desde luego coincido con la visión que se ha expuesto. Yo me quedaría como con dos temas claves, ¿no? Uno, que pareciera un tema de forma, pero que al final es fondo. La reunión, los propios anuncios de la reunión decían reunión de presentación de iniciativas del sistema de justicia, que creo que es un mensaje, y otro que también es un mensaje muy de fondo. Si recordamos un poco el mensaje que da el fiscal Hertz, en mi opinión lo que hace es la presentación y exposición de los contenidos que vimos en los proyectos, de los borradores de iniciativas que estaban ahí. Entonces yo sí encuentro una identidad entre lo que expone el fiscal como problemáticas y como necesidades de procuración de justicia y lo que venía en algunos de los contenidos, principalmente en la reforma constitucional. Y creo que otra pregunta que es clave es lo que no pasó, que creo que de eso poco hemos hablado. El 18 de enero se cumplió un año de que el señor toma cargo de esta titularidad de la Fiscalía y al año que deberíamos tener un plan de persecución penal de hacia dónde va a ir la Fiscalía, un plan de transición de la Procuraduría a la Fiscalía, quizás ya un informe de resultados de lo que se ha hecho durante un año y nombrado un consejo ciudadano integrado por 5 personas. Entonces se me hace como muy extraño que tu trabajo sea investigar y perseguir delitos y tú vas y presentas leyes y nadie haga una pregunta al respecto. Creo que eso es muy grave en temas de rendición de cuentas, lo que no pasó. Por supuesto, y que es un pendiente que estamos heredando de la administración anterior cuando todo este sistema de justicia acusatorio se empezó a gestar, digo, porque viene desde hace mucho, pero finalmente a años recientes vemos un poquito más de consolidación, o bueno, por lo menos de avance, porque no podemos hablar de consolidación, y por eso lo que estamos viviendo actualmente, pero es un tema que veníamos arrastrando y que se impulsaba mucho desde Fiscalía que sirva y etcétera, estos movimientos tan fuertes que tuvo la sociedad civil exigiendo justamente eso. Es importante la cabeza de este órgano, pero es muy importante pues cómo va a operar, cómo se va a financiar, las reglas, etcétera, todo lo que es la estructura, el esqueleto y la fórmula de operación, ¿no? Aquí, bueno, me parece también interesante sobre qué estamos parados, que hay que platicárselo al auditorio, que es este sistema de justicia acusatorio en nuestro país y que lamentablemente, a pesar de que, como mencionaba, viene de antaño, se tardó en echar a andar, hubo dilación e irresponsabilidad de muchos gobiernos y de muchos organismos y finalmente lo que tenemos es que en muchos sentidos ha fracasado este sistema. ¿Coincides en ello, Elena? Mira, yo lo que diría es, a ver, el nuevo sistema de justicia penal, como se le dijo en su momento en 2008, era un cambio completo en la procuración de justicia, inclusive es un cambio hasta cultural, ¿no? Y este cambio tan grande que pretendimos hacer se quedó muy pronto sin un líder político que lo llevara de la mano. Y lo que sucedió es que efectivamente el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto lo dejan a un lado. Inclusive, si recordamos, se les olvidó preparar a los policías. Y ahí se empezaron a dar cuenta en 2014 que se les había olvidado y entonces empezaron a quererlos preparar al vapor. Entonces, yo lo que creo es que es un cambio enorme que no se ha podido consolidar hasta la fecha, pero que eso no significa que tengamos que ir a un cambio regresivo, ¿no? Me parece que hay que sentarnos a platicar de fondo qué es lo que le hace falta a este sistema de justicia y entonces vamos a mejorarlo, ¿no? Si ahora se pretende echar todo por la borda, además echas por la borda a miles de víctimas que están esperando justicia y cuando todas estas víctimas deberían de estar en el centro de la discusión, que hoy no están, y se debería de retomar el sistema para fortalecerlo. Y además me parece que eso sería muy bueno para el presidente, ¿no? El presidente muy claramente puede decir, nadie lo tomó en cuenta, a mí sí me importan las víctimas y yo voy a hacer que este sistema funcione, porque es un sistema que verdaderamente le importan los derechos humanos y que verdaderamente va a cuidar a la sociedad. Y contrario a eso, por lo menos con lo que se filtró, pues va a un sistema regresivo, inquisitorio y completamente autoritario. Sí, que tocaremos algunos puntos específicos de estas iniciativas que justamente se están encendiendo alertas por eso, porque se considera regresivo en muchos sentidos. Del sistema penal acusatorio, ¿qué se rescataría? ¿Qué rescatarían ustedes como especialistas en materia de justicia y en materia de legalidad en el país?
A ver, ¿qué rescataríamos del sistema como está y cómo debería funcionar o de cómo está funcionando? Porque ese sería el punto. Claro. Estábamos hablando, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Yo creo que es prematuro. Hablamos de una reforma de 2008 que entró en vigor en todo el país en 2016. Y que todavía estamos hablando de problemas en el que en 2016 se seguía empezando a capacitar a algunos de los operadores del sistema. Tenemos una normatividad de 2014, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que pues no es fácil de asimilar. Por eso a mí me preocupa que ahorita digan, vamos a aventar códigos por todos lados, sustantivo, adjetivo, ejecutivo para adolescentes, y me parece que es un despropósito, tal como lo están planteando. El sistema para mí es mucho mejor que el anterior, que el sistema mixto, que muchos le dicen inquisitivo, pero que tenía más de corte acusatorio, pero con muchos vicios y sobre todo malas prácticas. Creo que ese es el punto en el que tendríamos que enfocarnos. El sistema acusatorio, como está planteado en 2008 y incluso con algunas reformas posteriores, tiene sus bemoles, como el aumento en la prisión preventiva oficiosa, como algunas cuestiones que han querido ya manejar como cuestiones de seguridad nacional, como algunas cosas para poder justificar esa prisión preventiva, como la cuestión de las facturas. Pero en realidad es un sistema que es respetuoso de los derechos humanos, que supuestamente busca un equilibrio entre víctimas, entre imputados, que busca respetar a los testigos, que es una dignidad, que los operadores puedan funcionar bien, pero sobre todo nos da mejores bases para un debido proceso. Justamente me gustaría tenerme ahí porque es el motivo del segundo bloque, exactamente, el tema de los derechos humanos y el respeto justamente al debido proceso y lo que se podría estar regresando con estas propuestas. Vamos a la pausa y regresamos. Lo invito a que se quede con nosotros, regresamos con más de este análisis a fondo. Bueno, de regreso en este análisis a fondo y nuestro segundo bloque de lo que estamos analizando, que son las iniciativas de reforma al sistema de justicia penal en México, es violaciones a los derechos humanos, regresión en materia de respeto a los mismos. Leímos en estas filtraciones, estos documentos, en estos supuestos borradores, algunos puntos sumamente preocupantes. Para Estefanía Medina, abogada y cofundadora de Togil, ¿qué fue dentro de este apartado de los derechos humanos lo que a la organización, a ti como especialista en la materia, te hizo brincar? Pues mira, Marta, hay varios puntos que creo que ya se han analizado y que seguro vamos a seguir discutiendo aquí, como el tema del arraigo, que se amplía para todo tipo de delitos, esta idea de quitar la figura de los jueces de control, que merma la imparcialidad de los jueces, e incluso este tema de quitar otras figuras muy importantes como la vinculación a proceso, que ayudan a dar justamente el debido proceso durante todo el curso del procedimiento. Pero creo que habría un enfoque mucho más importante que también habría que tomar, porque creo que tu auditorio, y muchas veces lo hemos escuchado con las personas que no están muy cerca de lo que es un sistema y que es otro, y la verdad es que reiteradamente lo que escuchamos es que las personas lo que quieren es justicia y lo que quieren es que se acabe la impunidad, y poco nos importa si se llama mixto, tradicional o acusatorio o como se llame. Y creo que atendiendo esa problemática y que no se vea como una defensa de los derechos humanos de los criminales. Creo que aquí el problema es que por lo menos la iniciativa de reforma constitucional que vimos no es de que dé menos derechos humanos, pero garantice un combate a la impunidad. En realidad es una reforma que fomenta la impunidad, que lo que hace es reducir las capacidades de llegar a la verdad. Pensemos que ocurre cualquier evento delictivo, un robo, algo mucho más grave, un secuestro, una extorsión, y agarran a cualquier persona, la encierran 40 días y entonces pensamos que con eso, con la figura del arraigo, ya dimos justicia y es lo que la gente quiere. En realidad, una víctima de secuestro quiere que no agarren a la persona que en realidad la secuestró y que ande fuera y tener miedo de que ocurra. No, por supuesto que no. Lo que las personas quieren es que sí se investiguen los hechos realmente, saber qué fue lo que pasó y qué persona fue la que se lo hizo. Eso no se puede hacer a través de una reforma que atropelle arbitrariamente derechos y que únicamente busca, lo diría, sacar de circulación a las personas de las calles y pensar que con eso estamos dando justicia. Eso es lo que promueve esta reforma. Creo que toca un punto fundamental, que es eso. A los mexicanos, quizá al ciudadano de a pie, exactamente, hasta lo confunden tantos términos de sistema acusatorio, sistema que si el juez de control, me imagino que muchísima gente en México no sabe ni siquiera qué es un juez de control. Exactamente.
Exactamente, creo que esto, y para eso existen este tipo de programas, para bajar un poco esos temas a que la sociedad entienda qué se está manejando y pueda tomar acciones y exigir de alguna forma y formar parte del debate. Aquí, en este tema que toca Estefanía, en este tema que estamos poniendo sobre la mesa en materia de derechos humanos, sí se habla de una regresión enorme en materia de lo que se pudo avanzar, que finalmente sabemos que en México nos falta mucho. Nos falta muchísimo por hacer. ¿Por dónde empezaríamos? Porque creo que también es complicado. Tenemos, y lo comentábamos fuera del aire, una dualidad en cuanto a los discursos de esta administración. En un principio era abrazos y no balazos y un poquito complacencia con los delincuentes. Y de repente vemos esto que a mí me parece a la ciudadana también la confunde. ¿Qué opinas? Sí, mira, yo creo que nos confunde, por supuesto, el gobierno al dar dos mensajes distintos, ¿no? Y les pongo al auditorio un ejemplo. Cuando las personas quedaron calcinadas en Tlalhuelilpan, Hidalgo, La fuga, ¿no? Bueno, pues entonces fue una aberración, yo creo, que del gobierno por no haber detenido que las personas se quemaran, ¿no? Pero bueno, ya pasado el hecho, dicen que van a poner un monumento a las víctimas. Si esta ley que ellos proponen, este borrador, estuviera vigente, entonces lo que pasaría es que todas las personas que quedaron quemadas se irían a prisión. Y además, con el cambio que están pretendiendo, que ya nada más haya un solo juez para todo el proceso, no tendrían oportunidad de decirle al juez lo que en realidad pasó para que no tuvieran que ir a la cárcel, irían directamente a la cárcel y hoy en día, después de un año, estas personas seguirían en la cárcel, ¿no? O sea, esa es la gravedad de lo que se está proponiendo. Y como bien decía Estefanía, muchas veces al no conocer el sistema de justicia, pensamos, bueno que los metan a la cárcel y que los metan muchísimos años y que dejen de molestar aquí. Pero nunca nos podemos pensar que nosotros podemos ser uno de esos que meten a la cárcel y que sin ninguna prueba nos van a dejar ahí adentro. Y me pueden decir, no ocurre. Claro que ocurre, porque miles de personas que están en la cárcel, sus procesos no han terminado, el 40% no está procesado. Entonces, por supuesto que ocurre y ocurriría mucho más, ¿no? También, por otro lado, yo también entiendo a la gente que dice, pues hagan algo, porque lo que hay no funciona y porque sigue habiendo muchísima impunidad. Me parece que a todos los gobiernos les ha faltado, y a la sociedad civil también nos ha faltado, explicarle bien a la gente que las cosas no cambian de un día a otro, ¿no? Porque es como cambiar una ley, es como si te imaginas el plano de tu casa y te lo dibuja el arquitecto, pero la casa no está hecha, ¿no? Entonces, de aquí a que está hecha la casa, y estamos hablando de una casa, que estamos hablando de miles de personas en conflicto con la ley, entonces tarda muchísimo tiempo y es algo que nosotros no hemos podido explicar. Así es. En este sentido, ¿qué opina? Yo estoy de acuerdo en que hay que clarificar algunos conceptos y algunas ideas para que no se quede el auditorio con la idea que decía Estefanía, estamos defendiendo delincuentes. Y lo primero que habría que decir es que la persona involucrada en el procedimiento penal no debe ser tomada como un delincuente. Que se supone que es el precepto de la justicia en México. Toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Es la presunción de inocencia. Exactamente. Entonces, si nosotros decimos, es que esto es para proteger a los delincuentes, ya vamos mal. Estamos defendiendo a cualquier gobernado que puede estar enfrentando el sistema de justicia. Ahora, ¿cuáles son las dos principales ventajas que tiene este sistema respecto al anterior en los términos en los que está actualmente? El juez de control y el juez de enjuiciamiento como las dos autoridades jurisdiccionales que van a conocer. Y esto, para que lo entienda el auditorio, significa que las primeras etapas del procedimiento ya judicializado, es decir, lo que hoy conocemos como investigación complementaria, y la etapa intermedia, que es de preparación del juicio, son ante un juez que es el juez de control. Y la otra parte del procedimiento judicial, que sería el juicio, es ante un tribunal distinto que no ha conocido y por lo tanto llega sin estar contaminado y sin prejuzgar. Por eso era importante la independencia que decía Estefanía. Eso lo estarían quitando. ¿Por qué? Porque estamos quitando el juez de control y sería un solo juez. Estaríamos quitando la investigación complementaria. El otro punto que es fundamental es el de la prisión preventiva, porque antes había un abuso generalizado. Viene la reforma y dicen, bueno, vamos a manejar dos tipos de prisión preventiva. Una que para mí tendría que desaparecer, que es la oficiosa, que es, dependiendo del delito de que se trate o de algunas características como los medios violentos en la comisión, que en automático te decretan la prisión preventiva.
y otra que sería la justificada, que es cuando se amerita por las causas del asunto para la protección de personas, de bienes jurídicos, para evitar que afecte el procedimiento, para evitar que se evada, se decreta la prisión preventiva, pero con un debate previo ante un juez que decide la necesidad de la medida. En este momento hemos tenido ya reformas aumentando la prisión preventiva oficiosa. Esa debería desaparecer, insisto. Y el único mecanismo que tiene el gobernado hoy para tratar de evitar esa prisión preventiva oficiosa es la posibilidad de discutir la vinculación o no a proceso. Y ese es el otro punto que están quitando. A mí la vinculación a proceso, honestamente, si no hubiera prisión preventiva oficiosa, no me causaría mayor agravio que lo quitaran, porque tendríamos que tener un debate para justificar la prisión preventiva en cada caso concreto. Estando la prisión preventiva oficiosa, me parece una irresponsabilidad quitar la vinculación a proceso. Entonces creo que ese es el punto en lo que los derechos humanos se van a ver más afectados, independientemente de que se está abriendo la puerta a las excepciones a la regla de exclusión por ilicitud de la prueba, de que está manejando esta idea. Confesiones bajo tortura a mí me parece gravísimo, que pueden ser válidas en un juicio. A mí se me hace gravísimo, porque vemos obviamente casos en el que se había avanzado en materia de ley contra tortura, etcétera, y que bueno, creo que esto completamente da al traste. No sé si ustedes coincidan con que este avance se nulifica con lo que pudiera ser este borrador. Por supuesto, ¿no? Entonces sería inadmisible una confesión válida por tortura. El punto es que lo que se está manejando son ideas que ya están en la jurisprudencia, también habría que decirlo. Para la prueba ilícita, que es la obtenida con violación a derechos fundamentales, se nos habla, y son teorías que tampoco va a dar tiempo de explicarlas ahorita, pero nos dicen el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable, la fuente independiente. Es decir, la información que obtenemos violando derechos fundamentales, si la hubiéramos podido conseguir de otra vía, es aceptable. Entonces es donde viene el riesgo. Ah, bueno, sí, lo torturamos y confesó, pero otro nos lo hubiera dicho, entonces lo podemos tomar como algo aceptable. Sí es muy grave. No es porque yo no he visto un precepto que diga la confesión bajo tortura es válida. Sí, yo tampoco. Lo que pasa es que se deriva de la aplicación de esas teorías el que se pudiera llegar a ello, ¿no? Y es una práctica que lamentablemente es común, por más que se ha querido zafar el gobierno, las corporaciones policíacas. Acá estaban hablando del tehuacanazo, que en muchas ocasiones se torna risa, pero que finalmente sí es una práctica en nuestro país. Completamente, y creo que algo que me encantaría abonar a lo que comenta el doctor y se me hace muy válido es la necesidad de la reforma, y creo que ese es un punto clave. Creo que llegar y presentar una reforma al Congreso tiene que partir de un hecho que indica que algo no está bien en la ley, no en los hechos. Okay. Todo eso que acaba de explicar ya se está generando por jurisprudencia, por actividades, en qué casos sí, en qué casos no. Es decir, no hay una necesidad real, y aquí les traigo un ejemplo muy claro de otro punto que se incorpora en la reforma. El fiscal, recordarán que uno de los puntos clave que manifestó en su discurso es que había que hacer cambios porque había un problema de puerta giratoria, exacto, en donde las personas entran y salen, y no tiene un candado el sistema. Nosotros nos dimos a la tarea de ubicar dónde ocurría esa puerta giratoria, y resulta que esa puerta giratoria ocurre en los ministerios públicos en cuanto le llevan a personas detenidas, y en ese rango de 48 horas, hoy de acuerdo a cómo está la ley secundaria, el Ministerio Público puede dar una libertad cuando no se trata de delitos de prisión oficiosa. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues desde luego a cambio en muchos casos de una módica cantidad de sobornos que hay detrás de esto. Esa figura que nos parece terrible, aquí de acuerdo a datos que ha generado México Evalúa, tenemos que la Fiscalía General en 2018 dejó salir aproximadamente al 53% de las personas que habían sido detenidas en flagrancia a través de esta figura. No podemos desde luego decir que todas fueron por casos de sobornos, pero sí lo que vemos es que más de la mitad de las personas que fueron detenidas ya las están ellos liberando a través de una mala aplicación legal. ¿Qué están haciendo con la reforma? Subir esa posibilidad a rango constitucional, y me parece gravísimo. Claro que aquí este tema de la puerta giratoria me parece que es uno de los puntos fundamentales que fue criticado en este fracaso del nuevo sistema de justicia penal. Yo recuerdo a Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se incrementaron y se iban incrementando a lo largo de su administración los delitos en la Ciudad de México, y decía, es que la culpa la tiene el nuevo sistema de justicia penal porque se mete a un delincuente en la cárcel y a los 2 días lo volvemos a ver delinquiendo. Y es cierto.
Es cierto, así nos está sucediendo en la Ciudad de México, pero que finalmente habría que poner sobre la mesa si todo esto podría funcionar o no en materia de terminar con esa puerta. Porque además yo creo que no es culpa del sistema, ¿no? Que la puerta giratoria. Me parece que Mancera se equivoca. Lo que es culpa es de preparar mal a los operadores. Nosotros tuvimos acceso a una serie de comprobantes en donde en realidad no se preparó a muchos de los policías de la Ciudad de México en el sistema de primer respondiente. Simplemente firmaban que habían recibido el curso y no era cierto, y a otros que los mandaban a galeras a tomar el curso después de haber salido de sus 24 horas laborales, ¿no? Entonces me parece que el cinismo es enorme. Yo creo que si hubieran preparado bien a los operadores eso no hubiera pasado. Además estaba el juez de control, que él tenía que haber decidido si una persona se quedaba en prisión, ya como decía Arturo, por ciertas características que ameritaban que estuviera resguardado o no. Y sin embargo no hicieron eso, ¿no? Sino que los delincuentes o los presuntos delincuentes llegaban, ya habían cometido otros delitos, nadie ni siquiera observaba si ya habían cometido otros delitos y los sacaban que porque eran primodelincuentes. Como dices, pues más por sobornos que por una realidad. Entonces yo sí creo que deberíamos de analizar mejor cuáles son los problemas que efectivamente sí tiene el nuevo sistema, porque además, por supuesto, tiene problemas, cuáles serían los cambios y los ajustes que se tendrían que hacer, pero creo que es un tema más de falta de institucionalidad que de leyes. Y podría parecer increíble que no se haga este ejercicio, y ha sido evidente no solamente en este tema de procuración de justicia, sino en otros programas que existen y que se están llevando a cabo, que se borran de tajo y se empieza prácticamente de cero sin tomar en cuenta lo que funcionaba. Tenemos que hacer nuevamente una pausa y regresamos en este siguiente bloque. Vamos a hablar de si se debilita o no el Poder Judicial de la Federación, qué pasa con la separación de poderes y esto que se propone en estas iniciativas de reforma. Volvemos. ¿Verdad qué? A la cárcel. Bueno, de regreso en este tercer bloque de A Fondo, estamos analizando estas iniciativas de reforma, estos borradores que pudimos enterarnos, leer hace unos días de lo que pretende el gobierno federal sea esa discusión en el Ejecutivo. Sí hay que decirlo, obviamente son borradores de iniciativas que todavía faltaría que se discutan en el Congreso, pero sin duda que nos deben de llamar la atención sobre lo que se está pretendiendo sea la Procuración de Justicia en el país. En un país donde tenemos todavía 98-99% de niveles de impunidad. Aquí antes de ir al tema del sistema judicial, yo solamente una pregunta que es algo que la gente nos pregunta mucho con preocupación. ¿Es cierto que con estas iniciativas que se presentaron cualquier persona puede ser señalada y es difícil que se compruebe que es inocente? Así es. Yo creo que con esta nueva iniciativa va a ser mucho más fácil que efectivamente sean primero los pobres, pero primero los pobres a la prisión, o los contrarios a la 4T, porque va a ser muy fácil que te pongan en prisión y que no te puedas defender, ¿no? Y que además todo cuesta. Una vez que llegas al Ministerio Público, todo cuesta, ¿no? Entonces sí es muy grave. Sí, yo creo que nada más para profundizar un poco en ese sentido. En el procedimiento penal te pueden detener por estar cometiendo el delito, que sería la flagrancia. Por caso urgente, que se está modificando para que te puedan retener las 48 horas, integrar, digamos, el expediente para mandarlo ante el juez y por una orden de aprehensión o una cita para audiencia inicial. Con la reforma lo que están planteando es, llegas a la audiencia inicial, te formulan imputación, si lo solicitas, porque queda medio al arbitrio ahí de si lo piden, control de legalidad de la detención en su caso, pero te formulan imputación, que es explicarte por qué te están investigando, por qué estás vinculado con esa investigación, y en ese momento te dan chance de hablar, nada más para respetar la contradicción, pero es como un derecho al pataleo, porque no va a haber una resolución del juez para decir te vinculo o no a proceso. Ya lo que se va a discutir es, te decreto la prisión o te decreto otra medida cautelar. Y eso quiere decir que ya es prácticamente unilateral la decisión de procesar a alguien, prácticamente para el Ministerio Público o al órgano de acusación, pensando en una acción de particulares, pero que es muy limitado. Entonces, sí estamos ante esos riesgos por falta de mecanismos de control. Y esto es muy delicado si no tenemos asegurada la autonomía del Poder Judicial para vincularlo con el otro punto.
Exacto, gracias por la ayuda. Y justamente platicábamos al principio de este espacio una de las partes fundamentales que es el no tomar en cuenta o no haber tomado en cuenta al Poder Judicial para una reforma que justamente es materia de ejecución de la labor del Poder Judicial. Obviamente ese es el punto fundamental, pero hay otros puntos muy preocupantes como que el Senado intervendría igual en el nombramiento de jueces y magistrados como en la evaluación de los mismos. O sea, parece que el Senado estaría por arriba del Poder Judicial y uno se pregunta, ¿en dónde está la separación de poderes en esto? Pues yo creo que aquí sí lo podríamos definir como la puerta a la entrada, a regresar a la Santa Inquisición completamente, ¿no? Porque esta es una idea que de verdad no tiene ninguna estructura en un país en el que hay una división de poderes, donde tenemos un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. ¿Qué es lo que en estricto sentido propone el anteproyecto de reforma constitucional? La existencia de jueces y magistrados encargados de juzgar a jueces y magistrados, es decir, tener un control completo a partir de la vía penal de otros jueces y magistrados, y que estos van a ser designados y controlados por el Senado de la República y no así por la estructura judicial que hoy tenemos. El Consejo de la Judicatura, ¿no? Actualmente es la Judicatura y esto se eliminaría de aprobarse esto. Así es, y no solo se eliminaría, estaríamos ante un riesgo que el Senado, por cuestiones partidistas, ¿no? Eliminen a unos jueces, dejan otros por toda esta cuestión de cuotas. Me parece que es muy grave, sobre todo porque en México tenemos tres poderes: el ejecutivo, ¿no? Que depende del presidente, el legislativo y el judicial. Entonces, sí creo que se requiere una reforma profunda al Poder Judicial, pero tiene que ser desde el Poder Judicial, no desde el Poder Ejecutivo. Y me parece que ahí es donde está el error, especialmente en esta parte de la reforma. Que aquí seguramente muchos están pensando allá en casa, en nuestro auditorio, en las redes sociales, etcétera. A ver, pero si ahorita existen cuotas y cuates en todos los poderes, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa ¿Cuál es que sería aquí, la diferencia? No, aquí serían mucho más cuotas y cuates, cuando la judicatura es la encargada de revisar a los jueces. Si tú esto lo pones en el poder legislativo, bueno, pues van a existir mucho más cuates y cuotas en ese lugar que lo que ya existe, ¿no? Lo que sí se tiene que reformar, porque hay muchos cuates entre los jueces, ¿no? De hecho, se ha señalado que hay un nepotismo terrible entre los jueces. Entonces, por supuesto, se tiene que arreglar el sistema judicial, pero no lo puedes arreglar desde otro poder porque es una invasión entre un poder y otro, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque precisamente es lo que estamos perdiendo, ¿no? El equilibrio entre poderes, el equilibrio de tener un poder y además tener órganos autónomos. Todo esto es lo que está en tela de juicio en este momento. A mí me gustaría, en cuanto a ese tema de la independencia, hacer referencia a un caso muy sonado, sin mencionar nombres, pero diremos, una persona es ejecutada en el vehículo en circuito interior y se señala que su ex esposo había sido liberado cuando la había tratado de matar y era una tentativa de feminicidio. Y se nos dice es que los jueces lo clasificaron como violencia familiar y lesiones en lugar de tentativa de feminicidio, entonces lo dejaron libre. Bueno, a todos nos cuentan la manera en la que supuestamente ocurrieron los hechos y yo creo que a todos nos tiene que llevar a una indignación. Pero tendríamos que partir de una idea. No sabemos qué fue lo que realmente se planteó ante el juez. Porque eso es lo que tendríamos que ver, cómo lo planteó el Ministerio Público, porque gran parte del problema no es nada más, como decía María Elena, la policía, es que los agentes del Ministerio Público tampoco tienen una capacidad para argumentar muchas cosas. ¿Por qué se reformó para ampliar la prisión preventiva oficiosa? Porque fueron incapaces de demostrar la necesidad para la justificada. Y entonces habría que ver primero qué fue lo que se planteó ante el juez, qué es lo que le llevaron al juez como elementos de convicción, como datos de prueba, para ver si el juez hizo bien o no. Pero ¿qué es lo que tenemos? Una reacción ante lo que es la muerte muy lamentable, por supuesto, de esta persona, y dicen, vamos a quitar a los jueces, vamos a juzgarlos, y vamos a juzgarlos por homicidio. Eso, evidentemente, es una amenaza contra todos los demás jueces. Y si ahora vas a tener a jueces, dependiendo de un poder político como es el Senado, para poder fincar responsabilidades, se acaba de facto con la independencia judicial. Estefanía Medina.
Pues sí, muy preocupante este tema de la definición de los jueces, y no sé si pudiera regresar un poquito a este tema de las deficiencias del Ministerio Público, que creo que nuevamente ahí es donde hay que tomar el tema. Nuevamente citando este estudio de hallazgos, que hoy es creo que lo más cercano que tenemos a una evaluación de la operación del sistema acusatorio. Tenemos que la Fiscalía General de la República, de todos los asuntos que tiene antiguos y nuevos, por lo menos en 2018, lleva ante un juez 10.1 de los casos. O sea, ese es el problema de impunidad, y ya ni hablemos de que solo se denuncia 1 de cada 10 delitos. O sea, ya se va haciendo más pequeño el conito. Entonces, el primer problema que vemos es que la Fiscalía no lleva nada a judicializar. Un 10% es prácticamente nada. De ese 10% que llegó, tenemos dos tipos de entradas. Una de personas detenidas que vienen por flagrancia o, muy raro, el caso urgente, y otras personas sin detenido, es decir, por una orden de aprehensión o una citación. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? De los detenidos, el 92% aproximadamente se vincula a proceso, que es lo que explicaba el doctor. Un juez valida que efectivamente hay evidencia suficiente para que pueda sujetarte a un procedimiento penal. Pero ¿qué pasa en los casos sin detenido? De los casos sin detenido, de todo el grupo de asuntos que se llevan, solo el 43% son vinculados a proceso. Es decir, más de la mitad son bateados al Ministerio Público. Y entonces, en lugar de que la Fiscalía sea de verdad autocrítica y revise que ni sus policías ni sus fiscalías están haciendo este trabajo, le es más fácil ir y proponer quitar la figura, en lugar de decir hay que generar investigación para que esto pase. Entonces, imagínense esta realidad: 57% de las personas hoy estarían muy seguramente en la cárcel sin evidencia, sin ninguna prueba de que pudieron haber cometido un delito, y eso es lo que viene en la reforma. Sí, creo que volvemos al tema de abarcar aquí en lugar de ir a las raíces de los problemas, ¿no? Que es exactamente policías, ministerios públicos y etcétera. Otra vez una pausa, pero regresamos justamente a nuestro cuarto y último bloque, que es justamente si es la regresión en la Procuración de Justicia estas iniciativas. Volvemos. De regreso, cuarto y último bloque de este programa. Habrá regresión en la Procuración de Justicia. Habíamos ya hablado un poquito de esto, coincidimos en esta mesa que sí, que varias de estas propuestas lo que fundamentan es una regresión a modelos de procurar justicia en el país que resultaron completamente ineficientes. Por ello, continuamos, y hay que decirlo, en un nivel de impunidad de 98-99% en el país. Entonces, me aseveran, sí regresamos, si es que esto, realmente estos borradores es lo que se va a presentar y si esto se aprueba en el Ejecutivo. Aquí un poquito también me gustaría hablar de, basándonos en que estos documentos pudieran ser los reales y lo que se va a presentar ante el Ejecutivo, tenemos tiempo de hacer algo. ¿Qué vemos de comportamiento en el Ejecutivo, en el Legislativo que pudiera aprobar estas iniciativas? Y en su experiencia, yo sé que es enorme el tema, son 9 iniciativas, ¿qué pudiéramos comenzar a hacer antes de plantearlas? Pues yo, mucho lo que tenemos que hablar. Sí, retomaría completamente lo que comentó María Elena hace un momento, que creo que es el ejemplo perfecto. Tú dibujas el plano de una casa, la empiezas a construir y ahí vamos con el sistema de justicia, vamos ni a la mitad, a la tercera parte. Imagínate que tú vas a la tercera parte, ya compraste todos los materiales, estás medio tratando de ordenar a todo mundo y llegas y le dices, ¿saben qué? Tiren la mitad, vamos a empezar a volver a hacer los planos. Aun y cuando los cambios lo fueran buenos, que no lo son, es una regresión simplemente el pensar de cambiar de modelo en estos momentos. Y creo que a lo que le tendríamos que apostar es a de verdad dejar de lado por un momento los temas legislativos, máxime a nivel constitucional, y enfocarnos en tener datos y evidencia de qué funciona bien, qué funciona mal, corregirlo a nivel operativo, y si eso no ocurre, entonces proponer. Y ahora sí que, siguiendo con el ejemplo de la casa, los cimientos me parece que serían la base de todo esto, ver esos cimientos sobre qué están, cómo están, y de ahí irnos para arriba, ¿no? Así es, sí hay organizaciones que ya hemos hecho algunos estudios, como decías, México Evalúa, está también el INPCO, está Causa en Común. Y entonces, en todas estas evaluaciones coincido con lo que dice Estefanía. O sea, primero hay que ver qué es lo que tenemos, ¿no?
qué es lo que no está funcionando y a partir de eso proponer los ajustes. Esto no significa hacer un nuevo sistema, como ya decía Arturo, que además nos va a llevar muchísimos años hacerlo, ¿no? Y es curioso porque en la iniciativa dice que entra en vigor a los 180 días, ¿no? No sé cómo se imaginaron eso, pero bueno. Yo creo que sí hay un tema en el que deberíamos de pensar. No está clara qué hace la policía y qué hace el Ministerio Público, ¿no? Siempre nos dicen en el 21 constitucional que la policía tiene que estar por mando y conducción del Ministerio Público. Sin embargo, tenemos mucho más policías que ministerios públicos. Por lo menos deberíamos de permitir que los policías tomen denuncias, por ejemplo, para que se entere el sistema de todo lo que sucede, ¿no? Que se hace tonto y no se entera. Luego, que inicien las investigaciones, por supuesto sí con la conducción del Ministerio Público y que el Ministerio Público les diga, oye, esta prueba no es válida, me tienes que traer una prueba así, ¿no? Que lo conduzca, pero no quiere decir que ellos la hagan, porque muchos ministerios públicos en el país se sienten policías. Pero es policía, ¿no? la policía que tenemos, María Elena, ¿es capaz de hacer investigación? Si no es capaz, vamos a prepararla, pero es que si no, nunca vamos a tener quien lo haga, ¿no? Porque el Ministerio Público tiene que ser el que lleva la conducción legal y entonces hace que sea creíble las pruebas que le trajo el policía ante el juez, ¿no? Porque mucho de la justicia es si realmente es creíble lo que hicieron. Que Causa en Común se centraba mucho justamente en este tema de la dignificación policial y que me parece un punto fundamental de la procuración Así y la es. justicia en México. O sea, si no tenemos buenos policías, ¿cómo podemos aspirar a que se... Pues sí, a que ¿no? se Y si no invertimos, porque también me parece que un tema que no hemos puesto en la mesa, pero lo tenemos que poner, si no hay una inversión real en justicia y en seguridad, no vamos a ir a ningún lado. Por más leyes que se quieran hacer, por mejores intenciones ¿Está que en tenga el algún lado en presidente. estas iniciativas este tema de comenzar con los policías, la No, dignificación? y no está en ninguna parte de la iniciativa con qué recursos quieren hacer las cosas. Entonces, sin dinero no va a haber ningún cambio en México. Se tiene que invertir bien. Licenciado Cosío. Sí, Doctor Cosío. nuestro problema es que no se cumple la ley y es un problema histórico. Si nosotros pensamos en el anterior sistema de justicia, tenía sus bemoles, pero no era tan malo si se hubiera aplicado como estaba diseñado. El problema es que no se cumplía. Viene la reforma en 2008, se da una vacatio legis, es decir, un espacio entre la publicación y el inicio de vigencia de hasta 8 años, pensando en que se hiciera la reestructura de todo el ordenamiento secundario necesario para la implantación del sistema y la capacitación. Se deja todo a última hora en algunas entidades. Decía María Elena, hubo gente que firmó que había tomado cursos de primer respondiente o se los daban después de la guardia, cuando ya humanamente no hay la capacidad de concentración para poder asimilar. A otros les dieron un curso a lo mejor de 1 a 2 semanas y con eso dicen que No es un tema de cubrieron. un folleto, perdón. Así es. Y entonces pareciera como que entra la ley y nos da la ilusión de que tenemos una ley nueva y con eso la vamos a respetar. Y eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasaría con esta reforma? Lo mismo. Todo lo que hemos invertido, que no es lo suficiente, pero acá hay que verlo como inversión, no como gasto. Y ese es el problema. Que aquí se ve todo lo que es sistema de justicia como si fuera un gasto, cuando tendríamos que verlo como una inversión. Lo que se ha invertido es como tirarlo a la basura, para decir, vamos a empezar con otra capacitación, porque queramos o no, a lo mejor ya van aprendiendo medio a duras penas, pero van aprendiendo. Y ahora es decirles, vamos a cambiarles el modelo. Yo coincido con esta idea. A lo mejor ahorita es prematuro hacer una reforma, porque primero hay que asimilar esta como está, hay que aplicarla. Tenemos un andamiaje jurídico. Ahora lo que necesitamos es los recursos humanos, los operadores. Decía María Elena, los policías no tienen claro qué hacer. Si nosotros vemos el Código Nacional, independientemente del 21, que dice que la investigación corresponde al policía y al Ministerio Público, bajo la conducción técnica del Ministerio Público, vemos los actos de investigación y hay unos que pueden realizar la policía, porque en el diseño se supone que la policía tendría que ir investigando, rendirle cuentas al Ministerio Público, por decirlo de alguna manera, o informarle, y recibir indicaciones, que es lo que decía María Elena. El problema es que nuestra policía nunca fue una policía científica en términos generales, dejando a salvo a personas que sí hacen investigaciones serias desde antes y que lo siguen haciendo. El problema es, no lo hacían, ¿qué nos hace pensar que con una nueva ley lo van a empezar a hacer?
El problema de las denuncias, por ejemplo. Ahorita el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que excepcionalmente en casos de urgencia la puede recibir la policía y le tendrá que informar al Ministerio Público para que le indique qué hacer. Lo normal es que la policía fuera el primer contacto. Pero eso es porque históricamente se desconfía de la policía porque en algunos momentos hubo abusos sistemáticos. Para mí no hay nada más triste que ver un código en el que por norma se le impida al policía tomarle declaración al imputado. Porque es tanto como decir, no podemos confiar en él. Para reservar los derechos fundamentales, la policía no puede tomarle declaración. Lo podrá entrevistar, pero declaración no. Si quiere declarar, tiene que informársele al Ministerio Público para que proceda. Si no tenemos esos operadores confiables, ¿cómo pretendemos echar a andar un sistema? Un minuto, Estefanía. Yo regresaría rápido nada más a tu punto, que creo que eso le preocupa al auditorio. ¿Está la policía capacitada para hacer esto? No. Y el Ministerio Público tampoco. Y peor, porque se sienten policías y no lo son. Entonces, creo que... Y otra en temas positivos, sí hay ejemplos buenos en el país. Creo que debemos de voltear a ver a lo local. Chihuahua, Querétaro, Coahuila, no son perfectos, pero sí les puedo decir que le han invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo y mucha consistencia, y hoy tienen un sistema de justicia completamente distinto al que tenemos en el país. Entonces, tampoco todo es negativo y deberíamos mejor enfocarnos en los buenos ejemplos que sí hay, en lugar de estar tratando de inventar un hilo negro que me parece no existe por ahí. Por supuesto. Oigan, pues siempre el tiempo es poco para poder analizar estos temas. Sin duda, habrá que esperar a que esos textos realmente se presenten el 1 de febrero, ver qué es lo que se presenta y cómo evoluciona el Ejecutivo. Yo los invitaría a volver a participar en este programa ya deshebrando ahora sí cada uno de los puntos de la iniciativa. ¿Sí? Claro. Muchísimas gracias a los tres. Gracias siempre a este equipo y gracias a usted por formar parte de este análisis a fondo.